profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China, y Jesús López Almejo, investigador en CONACYT, en México. Buenísimas tardes, feliz año en lo que cabe a los tres, ¿cómo están? Feliz año, buenas tardes. Feliz año nuevo. Bueno, espero estén mejor que la situación porque está la cosa bastante tensa. Por empezar en este último aspecto sobre el asunto de Rusia, Ucrania y lo que van diciendo los propios líderes ucranianos, Fernando, Jesús, Adrián, ¿cómo veis la situación allí? ¿Cómo veis estos últimos movimientos que se enfocan más hacia Europa y la OTAN y que hablan de que no hay plan B, pero el plan A parece tampoco resurgir en Estados Unidos? Bueno, yo ahí diría que sí hay un plan B por parte de los norteamericanos, no por parte de los ucranianos, que están vendidos. Y el plan B es que, o digamos, hay dos opciones. Una, que se lo están pensando. Les intentamos dar dinero, bien directamente a través de Estados Unidos o bien a través de los esbirros de las colonias europeas, que lo pongan los europeos y la Unión Europea, y que aguanten hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con lo cual, luego ya después, una vez que supuestamente gane Biden o los demócratas, pues ya nos deshacemos completamente del tema ucraniano y no nos interesa lo más mínimo. La otra opción es, estos, ni aunque les demos armamento y financiación, van a ganar. Rusia va a ganar, sí o sí, y nos va a presentar una derrota de Ucrania en toda regla en el verano. Y esto va a ser desastroso para la campaña electoral de los demócratas, con lo cual mejor aceleramos el proceso, cuanto antes colapsen los ucranianos, mejor, y así nos pillan con más tiempo para justificarlo. Ya construimos una narrativa que les eche la culpa a los ucranianos, a los rusos, o a quien sea, o a los europeos. Es decir, y esos son los dos planes que tienen ahora mismo, y de los que no está claro cuál de ellos será el que triunfe. De todas formas, como bien señalabas, es que ya lo dijo Putin el año pasado varias veces, y lo va a decir, y ya lo tienen claro, y eso lo saben los norteamericanos. Poco menos que una rendición incondicional es lo que va a aceptar Putin de Ucrania. Y esto da igual que les manden los F-16, que le manden el armamento que sea, que lo compren directamente. Pero si es que lo de los Patriot se acaba de demostrar, no olvidemos, día 2 de enero, estamos a 4, si mal no me acuerdo. Es decir, día 2 de enero, el mayor ataque en toda la guerra de Ucrania por parte de Rusia, de drones, de misiles, etcétera. De los 10 Kinzhal que lanzaron, todos impactaron en los objetivos. De hecho, uno de los intentos de camuflar eso y decir, no, hemos derribado uno, lo que se ve que está cayendo al agua no es un Kinzhal. Es decir, es otro tipo de misil, un T-Iris de fabricación, me parece que alemana, y que no tiene nada que ver, una cosa muy antigua y tal, bastante inútil. Porque no olvidemos una cosa, es decir, lo que no quiere Estados Unidos para nada, nunca, para nada, hubiera sido una derrota total de Rusia, porque sabe que eso llevaría acarreado un bombazo nuclear estratégico en Ucrania y a partir de ahí ya veríamos. Con lo cual, ha cumplido todos sus objetivos, ha desangrado sobre todo a los europeos. Europa, o sea, Alemania ya es un desastre. Rusia se ha mantenido, pero bueno, ha tenido pérdidas humanas, pérdidas en material. Lo que pasa es que es una gran potencia y aguanta perfectamente. Y no lo olvidemos, sigue siendo ahora, a día de hoy, la primera potencia nuclear. No es Estados Unidos, es Rusia. Ahí lo que tenemos es, bueno, más protestas, más lamentos de los ucranianos, que no olvidemos, están muy peleados entre ellos. Es decir, los dirigentes ucranianos ahora mismo se están tirando los trastos a la cabeza, y además públicamente. Desde el general Krivonos hasta Zalauni en general, los militares contra Zalauni y Yermak, que es su mentor, el jefe creo que de gabinete y tal, y digamos el cerebro gris que está detrás de Zelensky. Pero Ucrania, lo dicen ya todo, lo dicen los medios occidentales, es decir, y los medios anglosajones, Ucrania está derrotada. Y hagan lo que hagan, da igual. Todo esto es cómo prorrogamos un buen negocio por parte de los americanos, a ver si los europeos se siguen desarmando
y gastando, y nosotros le seguimos vendiendo armas, que es una cosa estupenda, lo de los Patriots, ya digo, no sirven para nada, es decir, contra Rusia, y de paso seguimos hundiendo a la Unión Europea, que es una cosa estupenda. Y como los europeos son absolutamente serviles, son vasallos de los norteamericanos, porque sus dirigentes son globalistas, favorables a los anglosajones, pues encantados de la vida. Y los platos rotos los pagaremos los europeos cada vez más. Yo ya lo he dicho muchas veces, pero ojalá me equivoque. El año en el que estamos ya, el 2024, va a ser muchísimo peor que el 2023, y especialmente para Europa. Va a ser un desastre mayúsculo. Y bueno, en esas estamos. No solo eso, es decir, además es que va a ser un desastre para Estados Unidos y para más. Pero ya hablaremos de eso. Sí, que vamos si quieres lo hablamos ahora, porque la cosa se está moviendo bastante. Jesús López Armejo, ¿cómo estás viendo tú esta situación? Más allá de lo que comenta y por aportar y añadirle algo más de picante a esto, más allá de lo que está sacando Estados Unidos, me gustaría saber con lo que queda, porque ya es lo que hay. Quiero decir, Estados Unidos no han dicho nos hemos borrado, pero de facto no están. Y de pronto lo único que se maneja con Estados Unidos es comprarle material, es decir, darle dinero. Lo decía yo al principio con el tema de los Patriots. Eso es lo único que se espera ahora mismo de Estados Unidos, que se le pueda comprar armas. Ese es el nivel al que ha llegado su participación en la guerra de Ucrania. Ante esta tesitura, OTAN y Europa, ¿qué pueden hacer en realidad por Ucrania? ¿Qué esperas de esa reunión de emergencia el miércoles que viene? Mira, yo vislumbro dos escenarios internacionales con un enfoque geopolítico y dos escenarios internos en Ucrania que van de la mano. El primero, lo que decía Fernando, la crisis que existe en este momento, que cada vez se agudiza más entre la sección política o el factor político o el grupo político del gobierno ucraniano, por un lado, versus la élite militar, en este caso encabezada por Valery Zaluzhny, que va creciendo en la medida que el personaje de Zaluzhny también crece tentativamente en términos políticos. Y una línea roja que Zelensky les había indicado era justamente que los militares no participaran en política, a pesar de que Zelensky, de ser militar, participa en tensiones militares. Bueno, esa es la primera, que me parece que va de la mano con la segunda, estimado José, que es el tema de cada vez menos ucranianos quieren participar en la guerra, y por lo tanto el gobierno ucraniano incentiva primero, y cuando falla el incentivo para que vayan a la guerra, entonces obliga, es decir, establece medidas punitivas para todos aquellos, uno, que estando dentro de Ucrania no se quieran incorporar a través del sistema de reclutamiento, y dos, para aquellos cientos de miles de ucranianos que se encuentran fuera de Ucrania, desplegados en la mayor parte, en su mayoría en Europa, y que además son amenazados, que se tienen que presentar de inmediato, pero entre más pasa el tiempo y menos personas se incorporan o menos personas regresan, esto significa que al normalizar su vida fuera de Ucrania tendrán mucho menos incentivos para regresar, y con unas penalidades por medio de las cuales las amenazan si no se incorporan al ejército, bueno, pues no tienen ningún incentivo para regresar. Entonces te quedas sin gente para combatir en una cosa que dice Fernando que es clave, que 2024 será mucho peor. En la medida que se acerque las fechas en las que haya que negociar, las partes generalmente en la fecha cercana al alto el fuego intensifican los ataques de uno y de otro lado, porque quieren llegar de una posición de fuerza a la mesa de negociaciones. Pero si no tienes capital humano, si tu capital político está dividido, me refiero a Ucrania, y si además a esto le sumamos el tema de que efectivamente a proveedor económico de mínimos, pero a decir, bueno, por lo menos sí me pueden comprar armas, es un tema complicado. Eso en cuanto a lo interno. En cuanto a lo internacional, 2 puntos. Rusia ha conservado posiciones, ha conservado, si tú quieres, de estructuras muy clásicas de la guerra, pensando en una guerra a largo plazo, y eso le ha ayudado pues a evitar las pérdidas humanas que sí ha tenido Ucrania. Y 2, el tema de reservarse el arsenal para soltarlo estratégicamente cuando hiciera falta meter presión, como lo hemos estado viendo en la última semana del año 2023. Y en ese contexto va de la mano con el segundo punto que quería mencionar en el plano internacional, que es el asunto de los hutíes en el Mar Rojo. En la medida que Estados Unidos
en la medida que también la misma OTAN o algunos miembros, por lo menos, de la OTAN, tengan que voltear a ver obligadamente lo que pasa en ese enclave estratégico en el estrecho del Mar Rojo, desvía atención de Ucrania. A Ucrania lo peor que le pudo haber pasado es el 7 de octubre del año 2023, porque justamente cuando estaban por aprobarse paquetes multimillonarios al cierre del año fiscal para Ucrania, pues revienta lo de la Franja de Gaza, y luego, aunado a la Franja de Gaza, que parecía que iba a ser un plan para Israel, pues vienen los hutíes respaldados por Irán, que ha movilizado, como bien ustedes aquí en Negocios TV han dado cobertura al asunto, y entonces eso a Vladimir Putin y a la estrategia rusa en general le sirve porque evita que tanto la OTAN como Estados Unidos se concentren en este solo punto, y ahora sí que por un principio de física, cuando tienes que dividir fuerzas, pues prácticamente uno de los puntos en el que te concentras se termina por debilitar, estimado José. Te hemos escuchado, pero creo que tienes un jaleo importante alrededor, Jesús. No sé, os oigo a alguno de los tres, no sé qué música os oigo, pero alguno de los tres tiene metido ahí una cosa rara. No. A ver si no sé quién es, pero lo hemos conseguido oír. Decía, a todo a tenor de lo que está diciendo Jesús, de lo que decía Fernando, apunta alguien, bueno, pero ¿de dónde os sacáis que Ucrania se vaya a quedar sola? No, si no estamos diciendo que se quede sola. Estamos diciendo que Estados Unidos no está yendo, que son dos cosas distintas. Porque Europa, de momento, Adrián, sí que está cumpliendo. Quiero decir, para lo bueno y para lo malo. No entro en si es conveniente o no, que sería nos llevaría otras horas, pero sí le está cumpliendo la palabra a Ucrania. De momento, Europa es la única que cada vez que está pidiendo algo, le da. Sí, vamos a ver. Yo creo que todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de estos procesos tan complejos de nuevas movilizaciones en Ucrania, de estas disputas entre militares y gobierno, estos problemas en Estados Unidos a la hora de mantener las ayudas, todo esto responde a una situación concreta, que es esa constatación de algo de lo que llevamos meses hablando, que es que Ucrania tiene la guerra perdida, y segundo, que estamos ya ante el colapso de Ucrania. Estamos ante una gestión del colapso en diferentes ámbitos. El problema es que ahora todas las partes que están relacionadas con el gobierno de Ucrania, interna y externamente, están intentando, digamos, gestionar un colapso ordenado de Ucrania o del gobierno de Ucrania, ¿no? Y lo que es un colapso ordenado puede no ser lo mismo para unos y para otros. La gestión ordenada del colapso, pues, desde el punto de vista de los norteamericanos, puede estar muy relacionada con las elecciones, con los equilibrios entre republicanos y demócratas, mientras que en Europa igual la gestión ordenada del colapso sería preferentemente ganar tiempo, ¿no? Desde el punto de vista de que no saben qué es lo que va a pasar a continuación. Y yo creo que este puede ser el punto clave en el 2024, quizás en el segundo semestre del 2024, pero en el que ya deberían todas las partes empezar a pensar. Porque recordemos qué es lo que ha pasado en Ucrania. Todos sabíamos que teníamos un enfrentamiento geoestratégico, había una necesidad de negociar un entorno geoestratégico de mutuo acuerdo entre las partes, no fuimos capaces de negociar y al final acabó estallando la guerra. Pero es que esto nos puede volver a pasar. Y ahora la gran duda que tenemos encima de la mesa es si después de lo de Ucrania vamos a tener o no un enfrentamiento directo entre Rusia o entre los países emergentes y la OTAN. Esa es la cuestión clave. Hay fuerzas que ya están hablando repetidamente dentro de la OTAN, algunas en Estados Unidos también, de que, bueno, para hacer frente a los países emergentes necesitamos tiempo, un tiempo que supondría, unos están hablando de 3 años, 5 años, 10 años, quizás entrar en economía de guerra, quizás dentro de unos años empezar con alistamientos con el servicio militar obligatorio, medidas de ese tipo en Occidente que nos permitan dentro de X años enfrentarnos directamente a Rusia sin recurrir a un enfrentamiento nuclear. Pero esto es la clave que tenemos ahora. Estoy recordando también lo que han dicho hoy mismo los chinos, que falta voluntad de entendimiento, voluntad de abordar todos estos temas de una forma constructiva. Es decir, que estas partes que son partes en los conflictos que ahora están en marcha y que son las partes que pueden acabar enfrentándose en un conflicto mundial dentro de muy poco tiempo, se pongan a hablar, porque esa es la alternativa, empezar a hablarse para negociar el futuro del mundo y, en el caso de Europa,
el futuro de un equilibrio geoestratégico en Europa. Si no empezamos a negociar esto, ya sabemos cuál es la alternativa. Tanto Rusia como la OTAN están pensando en la posibilidad de que después de que termine el conflicto de Ucrania, que más o menos todos sabemos cómo va a terminar, se produzca o se pueda producir un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Rusia está acumulando fuerzas que no está utilizando en Ucrania, muy superiores a las que necesita para cerrar el conflicto en Ucrania sin ningún problema, y esto se debe precisamente a este hecho. Están pensando en el riesgo de que el siguiente paso sea un estallido entre Rusia y la OTAN, un estallido directo. La única forma de abordar esto es ya empezar a negociar, empezar a hablar por lo menos. Y este es el gran problema, que no hay en los responsables políticos europeos una visión de este tipo. Hay un encerrarse en su propio mundo, y esto es lo que nos puede llevar a un estallido internacional pues dentro de 2-3 años. Porque claro, Rusia, lógicamente, si ellos hacen un análisis similar al que están haciendo desde Estados Unidos y desde la OTAN, no se van a quedar parados esperando a que Occidente se rearme durante 3, 5, 10 años hasta que puedan hacernos frente de forma directa, por lógica, ¿no? Entonces, estamos en un entorno muy peligroso, y la única forma de hacerle frente a esto es ser conscientes de que tenemos ese entorno a la vuelta de la esquina, y que exigir a las partes, cada uno dentro del ámbito en el que pueda, por supuesto, que se pongan ya a negociar, y en el caso de Europa, negociar un contexto de seguridad mutua en el conjunto de Europa, que se hablará del futuro de la OTAN, quizás del futuro de la Unión Europea, habrá que hablar de todo. Claro, pero dices que no hay ningún europeo metiéndose en eso. Mira, os relanzo la pregunta, empezando por ti, Adrián. Donald Tusk, el nuevo primer ministro polaco, que tiene mucho de europeo, en tanto que en realidad venía de ser presidente del Consejo Europeo en su momento, estamos hablando de un tipo que no deja de decir eso precisamente, que o se rearma Europa y toma una posición de fuerza a la hora de negociar, o Rusia atacará más allá. Ha dicho, no lo estoy diciendo negocio, no, que luego me ponéis palabras en la boca que no son mías. Esto dice Donald Tusk, el primer ministro polaco, que es el que dice, oye, o nos armamos o Rusia va a ir mucho más allá de Ucrania. Y entonces, de eso, dices, ningún europeo está hablando. Bueno, está hablándolo Tusk. Otra cosa es que sus propios camioneros tampoco le están haciendo caso y tienen 3.000 camiones de Ucrania parados en la frontera. Pero bueno, eso es harina de otro costal, o no sé si lo queréis mezclar. Pero Adrián, me decías, no hay nadie. Bueno, Tusk está intentando poner esto precisamente en la mesa. Sí, no, me refiero a que no hay nadie que esté poniendo sobre la mesa la necesidad de empezar a negociar. Es decir, porque la alternativa a ese enfrentamiento militar estratégico es empezar a hablar entre las partes, empezar a negociar un posible acuerdo sobre el futuro estratégico de Europa y el futuro de la OTAN, etcétera, ¿no? Y de eso es de lo que nos está hablando. Evidentemente, como tú dices, declaraciones está habiendo muchas sobre el riesgo unos dicen de que Rusia ataque directamente a la OTAN, desde Rusia el riesgo de que la OTAN venga directamente a por nosotros, y están haciendo planes. Rusia está haciendo más que planes. Está armando, está construyendo un ejército capaz de, en su momento, si es necesario, de hacer frente a una agresión directa de la OTAN, y en la OTAN todavía no se ven pequeños movimientos, pero están hablando con toda claridad de reforzar la capacidad de producción de armamento, y haciendo planes, pues reconocen que en este momento no son capaces, desde el punto de vista armamentístico, con fuerzas convencionales, de hacer frente a Rusia, pero están hablando de la necesidad de cambiar el chip, aumentar los presupuestos, empezar a producir masivamente armamento, cambiar la mentalidad de la población, que esto es muy, muy complicado en Estados Unidos y en Europa, y quizás obligaría a convertir a Europa en regímenes autoritarios o dictatoriales, si quieren seguir por ese camino, introducir el servicio militar obligatorio, todo este tipo de medidas en ese plazo de 3, 5, 10 años. Ya digo, ser conscientes de que este es el camino, esto es en lo que están pensando muchos de nuestros dirigentes, es fundamental para obligarles a ir por otra vía, a sentarse en la mesa y a negociar el futuro de Europa. Jesús, Fernando, perdona, ¿qué ibas a decir? Sí, a ver, en lo que señalabas, es decir, bueno, a ver, los polacos, yo creo que estas declaraciones antirrusas, que estamos acostumbrados a oírlas constantemente, cada 2 por 3, últimamente ya
bueno, también desde el principio, están más dirigidas contra Alemania que contra Rusia. Es decir, los polacos tienen la idea, un tanto irreal, pero bueno, de convertirse en la alternativa a Alemania. Una Alemania que ya vemos que está en caída libre, con una desindustrialización tremenda, y al revés, es decir, Polonia, digamos, el preferido, el país preferido de Estados Unidos, la quinta columna dentro de la Unión Europea, etcétera. Bueno, pues se está reforzando, los norteamericanos la están apoyando, está construyendo un ejército más potente. Y ya digo, más que para enfrentarse con Rusia, que perdería igual, es para terminar arrinconando a Alemania. De ahí, cuando salen con declaraciones de estas extemporáneas diciendo no, es que la Segunda Guerra Mundial ustedes no nos pagaron, en las reparaciones de guerra no nos pagaron lo que se nos tenían que pagar, nos tienen que pagar 1.300.000 millones. Claro, y los alemanes se quedan pasmados. Es decir, este enfrentamiento yo creo que está más ligado a ir desplazando y hundiendo a Alemania. Pero lo que es importante, fíjate que cómo se está desintegrando a nuestros ojos la OTAN y la Unión Europea. Declaraciones de hace poco del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que dice que a partir de ahora Rusia será quien dicte las condiciones para la solución del conflicto ucraniano. Es decir, está claro, la gente que es lúcida, es decir, como Fico, como Orbán en este tipo de cosas, lo tienen muy claro. Y si Europa se empeña en seguir apoyando a Ucrania, va a conseguir básicamente la destrucción de la Unión Europea, lo cual no me parece mal, me parece que sería algo que estaría bastante bien, porque nos quitaríamos a un superpoder supernacional al servicio de los Estados Unidos, que lo que está es destrozando las economías europeas en función de los intereses globalistas norteamericanos. La OTAN también se va a ir a la porra porque digan lo que digan, pero si no hemos cumplido el 2%, la mayoría de los países, de gasto militar en este 2023, eso sí, lo han cumplido los bálticos, menudas potencias, ya pueden cumplir el 2% o el 50%, porque lo que hagan los bálticos es irrelevante. Es decir, si Europa, que tiene toda la pinta, por desgracia, sigue en esta política belicista de von der Leyen y del supremacista Borrell, pues nos van a hundir. Lo único positivo, que se quitarán de en medio, o nos quitaremos de en medio la Unión Europea y seguramente la OTAN, porque, y esto sin tener en cuenta si gana Trump, porque si gana Trump, la OTAN se va a la porra. Es decir, pero ahora mismo, es que ya digo, esto de que piensen, bueno, no, dentro de 10 años ni habrá Unión Europea, ni habrá OTAN, Europa estará sumida en un desastre, ya veremos hasta en qué grado. No olvidemos que Europa al final es un reino de taifas, es decir, somos, no me acuerdo cuántos, es decir, 50 y tantos estados, una cosa así, y con peleas internas entre ellos, y con nada que vender. Quiero decir, no tenemos productos, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos combustibles fósiles, hasta las energías alternativas nos las tienen que traer los chinos porque son los mayores productores de por ejemplo, de paneles solares, es decir, y minerales estratégicos tampoco tenemos, vale. Y lo que teníamos, que era una cierta industria avanzada, tecnología y tal, se la están cargando como en Alemania. Pues nos vamos a quedar desolados. O sea, que yo por ahí, mi miedo es, no tanto los dirigentes europeos, que es que dices, pues como no hagan la guerra con piedras contra los rusos, si es que no tienen nada. Es decir, como Estados Unidos, que es al final quien manda y que es especialista en tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque se disocian mucho sus dirigentes de la realidad, y como se disocian, lo podemos ver ahora con lo que está pasando con Israel y Palestina, y pueden hacer cualquier barbaridad, incluso abrir un frente oriental contra China en Asia-Pacífico. Por eso digo, mi problema es que esta gente no funciona bien, es decir, viven en un mundo paralelo y el resultado es que, claro, que vivan en un mundo paralelo los bálticos, bueno, pues no pasa nada. Que viva en un mundo paralelo Estados Unidos es peligroso. Que no es poca cosa. Has dejado muchas perras. Yo no sé si nos vemos desapareciendo o no. Esta mañana daba una rueda de prensa Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que viene postergando por motivos de salud desde final de año, y en la que ha contado un poco lo que pretende hacer.
y en realidad ha venido a decir voy a ser bastante proteccionista y me gustaría que Europa lo fuera. Quiero decir, ha dado un giro importante que no es ninguna tontería, sobre todo porque efectivamente, y como dice Fernando, todo lo que nos pasa desde fuera, en Europa. Yo entiendo que tenemos ese prisma y lo miramos todo así, pero el impacto de la inflación por el crudo nos viene de fuera, el del gas nos viene de fuera, lo que va a pasar con los cargueros nos viene de fuera, todo lo que pasa fuera nos impacta absolutamente porque desde dentro lo que hacemos es consumir servicios, esa es la realidad. Entonces, económicamente hablando, decía Meloni, hay que dar un giro y decía que Europa debe apostar, claro, que también cada uno barre para su casa, decía que Europa debe apostar por el sector del automóvil de Italia, ¿no? Entonces, bueno... en eso cada uno con sus pequeñas cuitas. Sobre lo de Polonia, y antes de cambiaros el tercio, no sé si Jesús quiere añadir algo, que le habíamos perdido y veo que hemos recuperado ya la conexión. Bueno, yo quisiera decir que a mí sí me gusta mucho la Unión Europea, a mí sí me gusta que exista la Unión Europea porque creo que ha tenido impacto sobre las clases medias y sobre su empoderamiento, pero debo hacer también una analogía. En el siglo XX, hace 100 años exactamente, había un presidente de Estados Unidos que decía que le encantaba México y el hiperpresidencialismo mexicano, porque así no tenía que negociar con todos los mexicanos broncos. Nada más controlaban al presidente y entonces en cascada podían controlar a todo el país. A Europa lo que le pasa en este momento es justamente eso, que ya no tiene que negociar con 20. No tiene que convencer a 27, y ese es un problema. Y efectivamente, José, yo nada más añadiría brevemente a lo que acabas de mencionar, que efectivamente muchas cosas les pasan a los europeos que vienen de fuera, pero es que también los europeos, los dirigentes, me refiero, tipo Ursula von der Leyen, Charles Michel, o el mismo Borrell, el jardinero, es que se ponen del lado incorrecto de la historia y terminan siendo exhibidos, es decir, el mismo tiempo los exhibe la posición de doble rasero, como para unas cosas sí apelan al orden basado en reglas y como para otras simple y sencillamente no ven, no escuchan y no oyen. Y eso, por supuesto, que siempre tiene un precio que pagarse y lo están pagando. No sé si, Adrián, querías añadir algo que te veía ahí. Bueno, yo creo que si hablamos del tema de la Unión Europea, sí es interesante hacer una reflexión histórica, ¿no? Evidentemente, los países europeos tienen una tradición histórica común y ante un mundo globalizado como el actual, tiene todo el sentido que tengan estructuras comunes. Pero claro, otra cosa es si la actual Unión Europea es el instrumento adecuado para esto o no. Porque incluso fuera de análisis históricos que hacen referencia a la instrumentalización de estas estructuras por parte de Estados Unidos para controlar Europa y tal, sin entrar ahí, si vemos los datos objetivos, pues podemos llegar fácilmente a la conclusión de que esas estructuras de lo que fue primero la Comunidad Europea funcionaron hasta el Tratado de Maastricht. Y a partir del Tratado de Maastricht no han funcionado. Todo ha ido mal a partir de entonces. Todo ha ido mal desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del hundimiento demográfico, pero tenemos que ser capaces de analizar esto, porque, claro, estamos en una especie de nube ideológica de europeísmo que parece que solo es políticamente correcto decir que sí a lo que ya existe. Pues no, señores, esta Unión Europea no está funcionando y no está añadiendo valor a los países europeos. Entonces, seguramente en este nuevo contexto que necesariamente se va a abrir probablemente a medida que avance la situación en Ucrania, probablemente se empezará ya de forma continua a hablar de estos temas en el segundo semestre de este año. Tenemos que plantearnos, bueno, ¿qué pasa con la OTAN? ¿Tiene sentido la OTAN que probablemente debería haber desaparecido en el año 90? ¿Va a haber una OTAN a partir de ahora? ¿No la va a haber? Y la Unión Europea. La Unión Europea también, pues seguramente va a estar junto con otras cartas encima de la mesa. Hay que hablar de esto y hay que hablar de esto y tienen que hablar sobre todo las partes directamente implicadas, que es Rusia fundamentalmente, la Unión Europea y Estados Unidos sin ninguna duda, claro. Aquí lo único, como decía Fernando, y no me gusta mucho darle la razón, porque muchas veces es muy taxativo, pero como decía Fernando, uno de los problemas que hay aquí es que Europa, y al hilo de lo que decía ahora Adrián también, y en esa línea optimista que daba Jesús, ¿no? Un poco uniendo lo que estáis diciendo los tres, en realidad el problema de Europa viene a ser, sacándolo como conclusión, que efectivamente está bien formada, pero no bien llevada a cabo, y se está evitando que efectivamente Europa actúe como un bloque.
que pueda funcionar o que pueda llegar a algún punto, ¿no? Se está evitando, o bien desde fuera, que decía Fernando, por eso decía lo de Moragón, o bien porque desde dentro tampoco se está empujando bien y hay una serie de dirigentes, bueno, pues haciendo lo que están haciendo. Pero desde luego no hay un bloque, no hay una unidad. Yo recuerdo cuando se nos vendió a todos el euro, se nos habló a todos de que en realidad a partir de ahora éramos un solo país, una suerte así, ¿no? Emocionalmente de repente te implicabas con todos los europeos y pensabas, ostras, el potencial económico que tiene una Europa unida es una cosa brutal. Y sin embargo nunca ha terminado de salir esto adelante porque siempre